Oseas es en el Nuevo Testamento. En Mateo 2.15 se menciona a Oseas, también se menciona en 1 Corintios 15:55, en Mateo 9:13, en Romanos 9:25 al 28. Son las citas en el Nuevo Testamento donde se menciona al profeta Oseas. Eso lo vimos en el mes pasado, ¿verdad? Significado de algunos nombres. Jezreel, el primer hijo de Gomer, significa Dios esparce. Lo-ruhama, que es la niña, es la no compadecida. Y Lo-ammi, el tercer hijo, varón, no pueblo mío. Ishi, mi marido, que creo que ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? Ahora me llamarás mi marido, ya no me llamarás Baali, que significa mi señor. Y ahí está el bosquejo del libro, que vamos a ir ahorita estudiándolo uno por uno, las partes en que está dividido el libro. Ahí están los capítulos. Es una forma de estudiar el libro del profeta Oseas. La parte 2 del día de hoy, el profeta Oseas. ¿Qué significa Oseas? Muy bien, hermana Claudia. Muy bien, hermana Araceli. Oseas significa salvación. El capítulo 1, puede tenerlo abierto si usted gusta. Dice la esposa infiel y sus hijos. Es una pregunta y usted dice amén si lo hizo, y si no, pues no diga amén. ¿Cuántos leyeron el libro de Oseas? ¿Del domingo para acá? Lo leyeron antes. Pero yo les dije el domingo, léanlo porque el martes vamos a estudiar este profeta. ¿Cuántos lo leyeron del domingo para acá? Se les olvidó, solo uno. A la mayoría se nos olvidó. Yo tuve que leerlo otra vez porque lo íbamos a estudiar juntos, ¿verdad? Entonces en el capítulo 1 se refiere a la esposa infiel y sus hijos. Vea usted lo que le dice el Señor en el primer capítulo, en el versículo 2 le dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate a una mujer. ¿Cómo le dijo? Fornicaria, es decir, ve y tómate una mujer que sea fornicaria, que sea prostituta, pues. ¿Se da cuenta? Desde el principio ahí dice que la vaya a tomar. E hijos de fornicación. Cuando dice hijos de fornicación, los teólogos deducen que los 3 hijos mencionados aquí en el libro del profeta Oseas no son del profeta Oseas, porque como dice ahí, hijos de fornicación, o sea que pudieron haber sido hijos de los amantes de Gomer. ¿Cómo? ¿Quién? Oseas. No. Leamos bien el versículo 2. ¿Qué le dice el Señor a Oseas? El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ven, tómate una mujer. O sea, él estaba soltero. Le dice, ve y tómate una mujer fornicaria. Ahora, en el transcurso de los capítulos, usted va a dar cuenta que Gomer se le fue a Oseas varias veces. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que decíamos que entre un versículo y otro pueden haber algunos años de diferencia? Ahora, aquí el primer capítulo relata que Gomer tuvo 3 hijos, pero no dice que los tuvo cuando se fue, cuando vino, solo dice que tuvo 3 hijos. Lo relata nada más. Pero vea usted lo que dice aquí. Luego fue pues, dice, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, que es un nombre muy raro, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de ella, de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
Fíjese bien esto, qué terrible este castigo. Los quitaré, como dice, del todo. Es decir, los voy a esparcir, pues. Ya no serán pueblo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, que es el otro pueblo, ¿verdad? Y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a la Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Hasta ahí detengámonos. ¿Cuántos hijos dice ahí el primer capítulo que concibió Gómez? 3. Pero no dice, de ahí va seguidito, ¿verdad? No piense usted que fue, nomás terminó el uno, ya el otro. Solo dice que en uno de los casos dice que sí, ¿verdad? Que había destetado a uno, entonces dio a luz al otro. Pero en el otro caso no dice cuánto tiempo pasó. En una de esas escapadas de Gómez, se cree que quedó embarazada de uno de sus amantes. Y por eso al último le llaman Loami, que significa pueblo no mío. Eso significa Loami, pueblo no mío. Por eso los teólogos dicen que Loami no era hijo de Oseas. Pero para dar a entender lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel, y ahora nos lo dice a nosotros. ¿Están conmigo? Si alguna duda les queda, pues aquí está el hermano Edith para que nos ayude. Veamos, ¿sí? Entonces, decía que tenían que ser hijos de fornicación, solo uno fue fornicación y los demás. Eso es lo que dicen los teólogos, ¿verdad? Que uno de ellos sí fue de fornicación, que lo tildan así de esa manera. Pero, como al principio dice, y que tenga hijos de fornicación, por eso algunos dicen que los 3 no eran de Oseas. Porque por la escritura del versículo 2 del capítulo 1. Pero no es posible, ¿verdad?, que ningún hijo hubiera tenido Oseas con ella. Podría ser que no tengan de él, porque tiene que. Exacto. Él dice, y no será vencido. Ajá. Entonces, los detecta porque solo fue un plan de Dios para hacer el pueblo que tendría que regresar. Sí, y eso queda, como les decía, en tela de juicio, ¿verdad? Si los 3 eran o no eran de Oseas. Lo importante aquí, hermanos, es el mensaje que Dios quiere darle al pueblo de Israel en aquel entonces, al reino del norte, y ahora para nosotros, porque esto también es para la iglesia, los gentiles, Loami, que significa pueblo no mío, pero que ahora son míos. Amén. Bueno, ahora veamos algunas partes importantes del capítulo 1. La esposa infiel representa ¿a quién? A Israel. Israel se había fornicado con otros dioses. Debemos de entender esto, hermanos, que otros dioses. Entonces ahí está la comparación de una mujer fornicaria con el pueblo de Israel que se fue detrás de otros dioses. O sea, la mujer de Oseas se fue detrás de otros hombres. El pueblo de Israel, el reino del norte y Judá también se fueron detrás de otros dioses. Ahí está la comparación. Y por eso hablan que el pueblo de Israel fue un fornicario. Fueron fornicarios, no que se acostaron con otras mujeres, no. Fornicarios, ¿por qué? Porque se fueron detrás de otros dioses. Una fornicación religiosa. Amén. Espiritual. Muy bien. Castigaré, dice, por la causa de Israel. Algunos teólogos, estudiosos de o alienara a toda la casa de Acab. ¿Está conmigo? Pero Jehú lo hizo demasiado sanguinario. Es decir, se pasó de la raya, ¿no? Y por ese pecado, dicen algunos estudiosos, Dios hace referencia a convertido como los de la casa de Jehú, y por ese pecado, comparado a lo que estaba haciendo, haré cesar el reino de Israel. Esto sucedió en el 722 a.C. Oiga bien, antes de que Jesucristo tierra 722 años, el pueblo del norte, conocido como Israel, también conocido como Efraín o como Samaria,
fue llevado cautivo. Y va a ver más adelante algunas de las cosas que sucedieron y que por eso ya no volvió a mencionarse al pueblo de Israel como pueblo del norte. Solo se conocían como los judíos, es decir, la casa de Judá. Fue en ese año entonces. Veamos otras partes del capítulo 1. Dice, no me compadeceré más. Está hablando de lo que significaba el primer nombre, el primer hijo, el nombre del primer hijo, Lo-ruama. Dios le está diciendo a Osea, dile a este pueblo que el tiempo de los jueces. En un momento estaban bien porque Dios les mandaba un juez y los salvaba. La misericordia de Dios. Luego pasaban unos sus años tranquilos porque se volvían a Dios, pero luego otra vez empezaban a olvidarse de Dios y a ir tras los otros dioses y volvían a ser oprimidos. Venía Dios y otra vez mandaba a otro juez. ¿Mencionan alguno de los jueces? Gedeón, Sansón, Débora, Jefté, Eber. Sí, Eber, pero no mi hermano. Pero hay otros jueces por ahí, amándose de su pueblo. Pero aquí le dice a su pueblo, no, ya no, me cansé. Esto, hermano, hay que agarrarlo para nosotros. ¿Está conmigo? Va a llegar un momento en que la misericordia de Dios dice, va a decirte al Señor mucho, y nos va a mandar un jalón de oreja, porque le mandó a Israel, le mandó varios jalones de oreja. Pero en este caso, ya no te voy a jalar las orejas. Ya no, hoy sí voy a aplicar el castigo que tengo para ti. Por eso le dice, no me compadeceré más. Los salvaré. Se refiere ahí a la casa de Judá. Dese cuenta que cuando se refiere a la casa de Israel, es decir, al reino del norte, yo les explico todo eso para que no vaya a confundirse con el otro pueblo, porque eso es el pueblo de Dios, el reino del norte y el reino del sur. Refiriéndose al reino del norte, le dice, no me compadeceré más. ¿A quién se refiere? Al reino del norte, Israel, o Efraín, o Samaria, es lo mismo, ¿verdad? Pero a los de la casa de Judá les dice, los salvaré. En otras palabras, les voy a dar un chancecito, los voy a llevar cautivos 70 años, porque también está profetizado que 70 años se iban a ir, ¿verdad? Cautivos, y después de los 70 años iban a regresar a su tierra. Por eso le dice a la casa de Judá, les dice, los salvaré. Vea usted a quién va dirigida cada una de estas palabras, cada una de estas profecías, ¿verdad? Entonces, la profecía donde dice, no me compadeceré más, se está refiriendo que ya no iba a perdonar ni a tener compasión del reino del norte. Pero al reino del sur le dice, los salvaré. Porque ellos sí se volvieron a Jehová Dios. Porque allá en Babilonia ellos añoraban volver a su tierra y hacer todos los rituales, digámoslo así, que Dios les había establecido que hicieran allá en el libro de Levíticos. Lo Anmi dice, no pueblo mío. ¿A quién se refiere cuando dice, no pueblo mío? Se refiere a nosotros. Amén. Si no hubiera sido por el desprecio del pueblo judío hacia Jesús, usted y yo no hubiéramos sido salvos. Amén. Así que por una parte, qué bueno que los judíos no recibieron a Jesús como su Mesías, porque si lo hubieran recibido como su Mesías, no hubiera oportunidad para nosotros, por más que nos revolcáramos pidiendo perdón. Así que ahí estamos ya nosotros, miren, de 730 años más o menos, 715 años antes de Jesucristo. Estamos hablando de casi 2800 años, ¿verdad? 2700 y fracción. El Señor ya había dicho, yo voy a tener un pueblo que no es mío, pero que después será pueblo mío. Aleluya. Mire dónde está profetizado ya que nosotros íbamos a ser alcanzados. Será Israel como la arena del mar. Ahí ya está una de las comparaciones, una figura literaria que decía
Dios no olvida sus promesas. Cuando dice, será Israel como la arena del mar, se está refiriendo a los dos pueblos. Y esta profecía se cumple en su primera parte en 1948, cuando Israel se vuelve a juntar. Y se va a hacer más sólida o va a ser definitiva cuando Jesucristo venga después de la gran tribulación y pasemos nosotros al milenio. Bueno, voy a pasar yo, pues ya que ninguno dijo amén. Cuando nosotros pasemos al milenio, ahí Israel va a ser así, y todas las promesas se cumplirán con el pueblo de Israel. El día de Israel será grande, dice. Se está refiriendo al que no se van a compadecer, ¿verdad? Está hablando de Israel, 1948 y en el milenio, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Veamos ahora el capítulo 2. ¿Alguna pregunta del capítulo 1? ¿Todo bien? Estamos bien. Vamos a recoger la ofrenda antes de pasar al capítulo 2, mientras vienen los jóvenes de Ujieres. El capítulo 2 se llama El amor de Jehová. ¿Hacia quién? Hacia su pueblo infiel. Hermana Santos. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta preciosa tarde, oh Dios, que seas tú, Dios mío, bendiciendo, Padre. Bendice estas ofrendas, Cristo de la gloria, seas tú multiplicándolo al 100 por 1, Padre. Y bendice, Señor, a cada uno que va a dar con amor, Señor, para tu obra. Gracias, Espíritu Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor, y que seas tú multiplicando estas ofrendas. Amén. Bueno, si ya se dieron cuenta, hermanos, ya hay otra línea de sillas. Si no se dieron cuenta. Ya la vio, la mamita sí le siempre las cuenta cuando entra, ¿verdad? Hermano, no deje de dar para la casa del Señor. Si usted no tiene los 32, ya dijimos que usted puede depositar en un sobre lo que tenga y ahí póngale su nombre y póngale para silla. Porque hay un espacio que dice ahí ofrenda especial. Ahí le pone y a la par le pone para silla. Los de la administración llevan el control de cómo va eso de las sillas. Bueno, seguimos con el capítulo 2. Hay una palabra ahí que dice contender. Cuando nosotros la leemos dice, decid a vuestros hermanos, Anmi, que es el pueblo no mío, ¿verdad? Y a vuestras hermanas, Ruama, que es la chica, está refiriendo a Israel, que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Dile a tus hermanos, a Anmi y a Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje a dirigirse a los hijos de Israel, pero más que todo se refiere a los sacerdotes, y le está diciendo, sacerdotes, díganle a mi mujer. En otras palabras, díganle a mi pueblo. Vuelvo a repetirles, aquí se está dirigiendo a la mujer de Oseas, pero ¿quién es la mujer o a quién representa la mujer de Oseas? Al pueblo de Israel. Entonces, cuando le dice a Anmi y a Ruama, contiendan, es decir, reclámenle a su madre, es decir, díganle al pueblo de Israel que deje de andar fornicando, que deje de andar adulterando, porque no vaya a ser que yo la termine matando, así dice o la mande al desierto, prácticamente la está matando. Diciendo a su pueblo, ¿verdad? Dejen ya de pecar, dejen ya de hacer esto, no vaya a ser que
perezcan. ¿Verdad que sí? Ok, seguimos. Rodearé de espinos sus caminos. Aquí Gomer se había ido de la casa de Oseas. Y dice, rodearé de espinos sus caminos. Dios siempre le ponía obstáculos a Gomer para que no se fuera. Pero Gomer se iba, aunque tuviera obstáculos. Hermanos, Dios siempre nos pone a nosotros señales, llámese como se llame, para que no pequemos. Pero nosotros somos muy desobedientes. Aunque el Señor nos ponga obstáculos, nos ponga señales, allá vamos. ¿Se acuerdan de lo que les dije, les conté del muchacho que había recibido 2 entradas para ir a ver el partido, el clásico? La voluntad de Dios era que él sirviera en la iglesia porque el partido, el clásico de entre Barcelona y le regalaron una entrada o 2 entradas para ir a ver el partido. Ni siquiera había terminado de decirle y suena el teléfono. Y luego le pidió al Señor que pasara una manada de elefantes enfrente, y pasó la manada de elefantes enfrente. Y luego, Señor, si pasara una manada de elefantes en bicicleta, es una parodia, podemos decirlo, pero Dios nos pone siempre señales de lo que debemos de hacer. Y lo mismo le pasó a esta señora, y lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Dios siempre le mandaba señales al pueblo de Israel, le mandaba profetas, y el pueblo no obedecía. Y así somos muchos cristianos. Oímos la palabra de Dios, ya sea desde un púlpito, o la leemos, o quizás la oyendo en el radio, pero ahí estamos siempre, oyendo la palabra y volvemos a pecar. Lo mismo volvemos a hacer. Cuando Dios nos ha dicho, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro. O haz esto, haz lo otro. Nosotros hacemos como Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, por eso, el pueblo de Israel fue disperso. Dice, no reconoció la bendición de Dios, que se iba en busca de los amantes. Así era el pueblo de Israel. Gomer tenía comida en abundancia con Oseas. Tenía comodidad con Oseas. Lo tenía todo. Porque quizás se aburrió de todo lo que tenía y se fue en busca de sus amantes. Porque ellos me dan vino, ellos me dan esto, me dan lo otro. Pero como Dios le ponía obstáculos, no encontró lo que andaba buscando con sus amantes y regresó. Si usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3, se va a dar cuenta que Gomer regresó. O cuando Oseas la fue a buscar, se vino, porque no había encontrado lo que tenía en su casa. Hermanos, aquí hay una aplicación para nosotros. En el pozo de los leones estaba la presencia del Señor con él. Y los 3 hebreos allá andaban tranquilos, caminando en el horno de fuego, estaba el Señor con ellos. O sea que la presencia del Señor está en todo lugar. No espere solo venir a la iglesia para buscar de la presencia del Señor. Siempre el capítulo 2 dice, haré cesar todo su gozo. Los opresores, dicen, no les permitieron adorar. Mira, más sanguinario que se puede catalogar en toda esta historia del pueblo de Israel. Era el pueblo más sanguinario que había. Miren, según la historia, todos los pueblos conquistados por los asirios eran completamente destruidos, es decir, erradicados de la tierra. Mataban a todos los bebés. A las mujeres embarazadas les abrían su vientre, les sacaban los niños y los estrellaban contra las paredes. Eso le pasó al pueblo de Israel por desobedecer o por ir detrás de otros dioses. Y de esa manera no les permitían ninguno de sus rituales. Los asirios no permitían que hicieran
los holocaustos que hacían, que ofrecieran ofrendas, que quemaran los becerritos, nada. En cambio Babilonia, que se llevó cautivo a Judá, sí les permitía. Vayan, adoren a su Dios, hagan lo que quieran, pero son nuestros. Aunque adoren a otro Dios, son nuestros. Ahí vemos el caso de Daniel y los 3 hebreos, ¿verdad? Que si no fuera por la trampa que pusieron los, ¿cómo se llamaban? Los santos, ¿verdad? Ahí Daniel hubiera estado ahí. ¿Daniel qué hacía? Dice que Daniel oraba todos los días, 3 veces al día, ¿verdad? Y nadie le decía nada. Hasta que estos zapatras, sí, como dijo la hermana Edith, oraron. Y aún con la trampa Daniel no dejó de orar. Pero los asirios no. Y por eso dice, haré cesar todo su gozo. Esta es una profecía para el pueblo de Israel, Efraín o Samaria, o conocido como el reino del norte. Y por eso olvidaron sus costumbres. Y ahora viene Jesús. ¿Se recuerdan ustedes que estaban divididos, verdad? Ahí estaban todavía. ¿Se acuerdan de los samaritanos? Este era una mezcla del pueblo del norte con todos los pueblos paganos. Pero ahí está Samaria. Y por eso se acuerdan ustedes de la mujer. Por eso, porque los samaritanos perdieron todas sus costumbres, es decir, no pudieron gozarse yo la traeré, dice, promesa de esperanza, y ahí está la promesa de esperanza, que la traeré y seré fiel, y ellos serán fieles a mí. Norte, sino que de los 2 reinos, ¿verdad? Norte y sur. La sembraré para mí en la tierra. Está hablando de Israel y para la iglesia. Y cuando aquí en este momento Israel se refiere a los 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Veamos el capítulo 3, es bien corto el capítulo 3. Algunos estudiosos dicen que este capítulo es el que está entre el nacimiento de Ruama y Loammi. ¿Está conmigo? Dicen que este capítulo está entre Oseas y el último hijo. Veamos, cortito. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Mire, fíjense bien, hay profecía para aquel tiempo, hay profecía para el retorno de Israel y hay profecía para el milenio en este pequeño capítulo. Miren qué tan rico un solo capítulo. Pero vea usted, entonces, algunos teólogos creen que este capítulo se da después o antes del nacimiento de Loammi, del pueblo nomío, ¿verdad? Del tercer hijo. Que Dios le dice a Oseas: ve a buscarla otra vez, pues. Eso es lo que está diciendo: ve a buscarla, ve a traerla. Porque Dios ama a su pueblo.
aunque seamos pecadores, ama. Pero estos juicios contra Israel demuestran que aunque Él nos ame, Él no va a tolerar nuestro pecado constante. Nuestro pecado traerá consecuencias. Solo uno dijo amén. Amén. Veamos lo que podemos sacar del capítulo 3. Ve, ama a una pero así debe decir. Adulera dice libro. Una nueva oportunidad para Israel. Se había ido, Dios la manda a buscar. Y mire, y esto pasa cuando Jesús vino. Y vino Jesús a la tierra de una nalgada, un cocorrón, ahí está un cocorrón. Y luego, si obedecemos, regresamos. Amén. Pero si nos da cocorrones y Cristo y nos sigue dando cocorrones, en otras palabras, nos vamos a quedar en la gran tribulación. Así que mejor aprovechemos las oportunidades. Dice la compré entonces para mí. Posiblemente aquí los teólogos dicen que Gomer ya estaba enjaranada, tanto así que la única forma de poder pagar sus deudas era haberse dado como esclavo. Ok, no te puedo pagar, ahora voy a ser tu esclava. ¿Qué hizo Oseas? Ve y cómprala, le dijo Dios. Y yo no oigo ningún reclamo de Oseas aquí en el libro. ¿O ha leído usted algún reclamo? Mire, ¿y nosotros? Y entonces fue Oseas y la compró. Y un tipo, o un tipo de Cristo, de que Él vino a esta tierra y pagó por nosotros, con sangre, con su vida. O ya no, aunque a veces pecamos, pero ya no somos esclavos, porque la misericordia del Señor nos alcanza. Aquí es un tipo de... Ahí como hemos venido viendo, ¿verdad? Que Cristo aparece comprando a su esposa, redimiendo a su esposa. Ahí está un tipo de Cristo. Cristo redimiendo a su pueblo, comprando, dando su sangre, su vida por su pueblo. Otra vez volverán los hijos de Israel. 2 Corintios 7:10 habla de que será el momento en que capítulo 4, para ir terminando. Controversia de Jehová con Israel. El hombre alejado de Dios se inclina y es dominado por el pecado. Cuando usted lea bien el capítulo 4 se da cuenta de cómo Dios le está diciendo al pueblo de Israel y le está detallando todos los pecados que ha cometido. Pero ¿por qué ha cometido todos esos pecados? Si habla de robar, habla de... Vamos a ver. Versículo 2, 4:2 dice, perjurar, dice, mentir, matar, hurtar y adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio. Se sucede. Dios le está detallando todos los pecados. Ahora, ¿por qué pecamos? ¿Quién está más dado a pecar? ¿El que está cerca de Dios o el que está alejado de Dios? El que está alejado de Dios es el que está más proclive a pecar. Pues Israel había hecho esto, se había alejado de Dios y por eso toda esta lista de pecados. Y por eso decimos ahí que el hombre alejado de Dios se inclina y es dominado por el pecado. Oseas 4:6, este es uno de los versículos más emblemáticos de este libro. Va conmigo, dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué debemos de leer y estudiar la Biblia? Fue el mensaje del domingo, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Y si nosotros leemos y estudiamos la Biblia, hermanos, vamos a conocer y a saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Amén. Si no la leemos, muchos de nosotros vamos a decir, yo no sabía eso. Pues sí, como no lees la Biblia, no saben que ahí está. ¿Sabían ustedes que tatuarse está en la Biblia, que no debemos de hacerlo? ¿Sí? Ahí está. No solo porque la abuelita o el pastor allá lo decía, no, en la Biblia. Y habla de que con quién se debe casar, no con la prima. Habla de eso también. ¿Y dónde está eso? Le da la Biblia, ahí está. Pecamos por falta de conocimiento. Y por eso Israel pecó. Porque se había olvidado de la ley de Dios. Hermanos, no nos olvidemos de leer y estudiar la Biblia. Porque si leemos y estudiamos la Biblia, estaremos más alejados del pecado, para redimir como para aplicar el castigo. Va a redimir al pueblo de Israel, pero también cumplió el castigo que había dicho que iba a hacer. Permitió que fueran llevados cautivos. Capítulo 5. Castigo de la apostasía de Israel. Se apartó de ellos. Hermano, ¿alguna vez usted ha sentido que Dios no está ahí? ¿Y cuándo ha sentido eso? Yo he sentido eso, que Dios no está ahí cerca de mí. ¿Sabe cuándo lo he sentido? No, mejor no le digo. Mejor me voy con David. ¿Qué decía David en el capítulo 51 de los Salmos? Dice, no alejes de mí tu santo espíritu. Vámonos al capítulo 51 de Salmos, creo que es el 51. Si no, ahí lo buscamos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, ese es el capítulo. Lávame, en el capítulo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y si usted lee todo, bueno, fíjese bien, versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué David sentía que el Espíritu de Dios no estaba con él? Porque había pecado. Amén. Entonces, cuando nosotros pecamos, hermano, la presencia de Dios se aparta. ¿Sí o no? Ahora, cuando insistimos en pecar, y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Aunque me busquen, dicen, no me van a encontrar porque yo voy a estar apartado de ustedes. Así que, cuidado. Traspasaron los linderos. ¿Qué significa eso? Desobedecieron. Usted va a encontrar esas palabras en el capítulo 5. Se apartó de ellos, traspasaron los linderos. Es decir, desobedecieron. Se pasaron de la raya, podemos decirlo nosotros en el español salvadoreño, ¿verdad? Se pasaron de la raya. Como polilla y como carcoma, está hablando de los efectos del pecado. Usted sabe, hermano, que algunas situaciones que nos pasan en la vida son porque hemos pecado. Algunas porque hemos sido descuidados, pero algunas son porque hemos pecado.
¿Sí? ¿Qué le puede pasar a alguien que adultera? Puede perder su hogar. ¿Qué le puede pasar a alguien que roba en su trabajo? Puede perder su trabajo. Mi trabajo, pastor, ¿y por qué lo perdió? No sé. No sabemos, pero sí, me doy a entender, hermano. Así que acerquémonos a Dios. Andaré y volveré a mi lugar. Dice, Dios no oirá. Es la única forma en que Dios puede ayudarnos, que nosotros reconozcamos que porque cometieron un error. Y aquí en el cenáculo pasa, hermano. Ay, pastor, es que me pasó esto, estoy haciendo tal cosa. Sí, pero no deben ir a la iglesia. ¿Está conmigo? No lo voy a tomar personal, nadie de ustedes, porque esto pasa con muchos cristianos. Es que fíjese, pastor, que dije unas malas palabras y me da pena a la iglesia porque dije unas malas palabras. Pues venga a la iglesia, aquí el Señor lo va a redimir, lo va a limpiar. ¿Me doy a entender? Eso no ha pasado, solo lo puse como ejemplo. Pero si hacemos como el pueblo de Israel, que pecaba y en vez de buscar a Dios, se alejaba más de Dios, vamos a recibir nuestra recompensa. Así que mejor acerquémonos a Dios. Estemos como estemos, hayamos pecado o no, acérquense al Señor. Solamente que vengamos siempre con un corazón arrepentido y dispuestos a que el Espíritu Santo obre en nosotros. Amén. ¿Preguntas? Creo que es lo último. Ok. La tercera parte serán los siguientes capítulos, ¿verdad? Vamos a ver si serán faltarían 9, ¿verdad? Son 14, van 5. Quizás 2 estudios más. La tercera y la cuarta parte del libro de Oseas. Posiblemente en alguna confraternidad podamos ver la tercera parte. Amén. Vamos a casa. ¿No quiere ir? Está bonito, ¿verdad? Yo me emociono, hermanos. Dios está con nosotros. Les esperamos el jueves. Ministerio de Alabanza. Les esperamos mañana. Todos. ¿Sí, hermano? Okay. No se quede nadie en casa, Ministerio de Alabanza, porque mañana tenemos una reunión muy importante. El día 24 y 31 de diciembre vamos a tener cultos especiales, hermano. Amén. Ahora, si usted no va a venir un buen tiempo, avíseme para que yo no me preocupe, ¿verdad? Hay algunos hermanos que se van de su familia, pero me avisan. El que no me avisa, me preocupa. Así que avísenme si familia. El 24 y 31. Creo que yo el 24 iré a Versalles, hermano. Pero la puedo ir a dejar, hermano. Puedo ir a dejar, porque Versalles relativamente me quedé en el camino. Bueno, oramos. Alcalde, despídanos.
Señor les bendiga. Pónganse de pie y nos vamos a despedir. Padre nuestro que está en los cielos, le damos las gracias, Señor, por permitirnos venir a finalizar este día delante de su presencia.